Hola, bienvenidos nuevamente a su canal de imagenología con manzanas. Como ya lo vieron en el título, la secuencia de difusión es una de las tantas secuencias que nosotros como radiólogos podemos realizar en el estudio de resonancia magnética. ¿Para qué les sirve a ustedes saber para qué sirve la resonancia, en este caso la secuencia de difusión? Yo creo que es muy útil que ustedes lo conozcan para que vean que es una alternativa, una herramienta incluida en los estudios de resonancia que son útiles para determinar ciertas enfermedades. En esta primera parte trataremos la explicación física de la secuencia para que ustedes entiendan por qué se comportan así las distintas lesiones. La secuencia de difusión, como dijimos, es solamente una parte pequeña de una serie de secuencias o una serie de adquisiciones que pueden obtenerse en resonancia magnética cerebral. Vean en esta diapositiva, les trato de poner en la parte alta secuencias básicas, morfológicas o anatómicas, también como se les conoce. Secuencia T2, secuencia T1, T1 con contraste, secuencia Flair y la última tratándose de una secuencia eco de gradiente. Por supuesto tenemos también secuencias vasculares, generalmente estas sin contraste. Pero tenemos el otro apartado que no son las secuencias morfológicas, son las secuencias funcionales. Y es ahí donde la secuencia de difusión entra. Una secuencia de difusión es una adquisición que lleva relativamente poco tiempo en la adquisición. 30, 50 segundos dependiendo del equipo con el que cuente el médico radiólogo. Finalmente es una secuencia de adquisición rápida pero que tiene muchas aportaciones diagnósticas. Bueno, entrando ya en el tema, la secuencia de difusión trata de determinar cómo un tejido se comporta en el movimiento browniano de las moléculas de agua. En condiciones normales, en el tejido cerebral, que es en el que nos vamos a enfocar en este momento, las células, las neuronas, tienen membranas que en condiciones fisiológicas se encuentran normales, con una función en la bomba sodio-potasio respetada, de tal manera que el agua siempre tiene un equilibrio de transporte en el espacio intracelular, en el espacio intersticial y en otros espacios, como en el líquido cefalorraquídeo. Cada molécula de agua tiene la capacidad de moverse a distinta velocidad. De hecho, uno de los grandes argumentos de esta secuencia es determinar qué tanto se mueve o cómo se mueve el agua. Dicho de otra forma, hablamos de que un tejido con moléculas de agua que se mueven rápidamente, hablamos que tienen una difusión facilitada. Cuando las moléculas de agua están limitadas en movimiento, cuando existen alteraciones en su entorno, en sus membranas, y esa agua tarda en moverse, es a lo que conocemos en la secuencia como restricción en difusión. Eso quiere decir que las moléculas de agua se mueven de una manera más lenta. Hablamos entonces en esta diapositiva que eso es lo normal, lo fisiológico. ¿Qué pasa cuando esas células tienen algún trastorno en la membrana celular? Naturalmente, su membrana sodio-potasio tienen cambios, tienen anomalías, entonces la difusión del agua va a estar limitada. La célula empieza a retener líquido, en el caso de la isquemia celular, empieza a aumentar de tamaño y sus membranas se encuentran anormales. Es por eso que en las lesiones isquémicas, como en el infarto, esa difusión del agua está limitada o restringida. Pero en el cerebro no es la única causa de restricción de las moléculas de agua. Vemos otros ejemplos donde no solo la isquemia o la alteración celular produce esa alteración en el movimiento de las moléculas de agua. En esta diapositiva represento otra entidad que puede producir restricción en difusión: los tumores. Los tumores pueden producir limitación al movimiento browniano de las moléculas de agua, producto del aumento en las superficies de membrana, producto del incremento de celularidad. Eso condiciona que el agua tarde más en moverse y pueden entonces algunos tumores producir restricción en difusión.
La tercera causa que puede provocar restricción en los movimientos de las moléculas de agua son las infecciones, los abscesos cerebrales. Y aquí representamos que las moléculas de agua tienen cierta capacidad de movimiento en su entorno a través de las membranas, en el espacio intersticial o en el líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio entre el solvente y el soluto? Esas moléculas de agua les cuesta más trabajo moverse, de tal manera que si les cuesta más trabajo moverse, seguramente será manifestado en la imagen de difusión como restricción en ese movimiento de las moléculas de agua. Una vez que obtenemos esta secuencia de difusión, es importante recordar que esta, por fortuna, su radiólogo se encarga de interpretarla, pero ustedes tienen que saber cuál es el argumento. Esta secuencia de difusión puede interpretarse de dos formas. Una cualitativa, donde es solamente a través de la observación. Y la otra es la cuantitativa y se encarga de propiamente realizar una medición a través de un ROI en un tejido, como les muestro en el ejemplo, y trata de representarlo numéricamente a través de una notación científica expresada en centímetros sobre segundo. ¿Por qué en centímetros sobre segundo? Porque estamos midiendo velocidad de las moléculas. Entonces, cuando ustedes vean un reporte, tienen que ver cómo se está reportando esa lesión en difusión. Si tiene simplemente brillantez en el B de 1000, como en la imagen de su izquierda, o está representado numéricamente a través de la secuencia cuantitativa, como lo es el ADC. Entonces, en resumen, tenemos dos formas de evaluación de la secuencia, la cualitativa y la cuantitativa. Es importante recordar que existen esas dos formas de evaluarse. Cualitativamente, observacionalmente, ¿cómo determino que un tejido tiene restricción? Muy fácil. Cuando la difusión en el B de 1000 tiene un aspecto brillante o hiperintenso, hablamos de que muy probablemente sea un tejido que tiene restricción. ¿Cómo lo corroboro visualmente? Voy a ver la secuencia de ADC y veo que esa lesión tiene baja señal. Entonces corroboro que ese tejido tiene restricción en difusión porque tiene baja señal o es hipointenso en la secuencia de ADC, que es otro elemento de la secuencia de difusión. Y comenzamos entonces en esta diapositiva comenzar a familiarizarnos de cómo se ven representadas las imágenes de difusión. Vean, en la imagen que ustedes ven a la izquierda es una secuencia en B de 1000 y dijimos las lesiones donde las moléculas de agua se mueven más lentamente o están restringidas van a brillar y tendrán una intensidad alta. Esto lo corroboraremos en el ADC con una baja señal, visualmente o cuantitativamente. Esta diapositiva con esta gráfica me encanta porque es muy esquemática y trata de representar a través de los dos ejes. En el eje de las X está demostrado el valor B de la difusión. No vamos a meternos con los valores de B porque finalmente son aspectos técnicos que a ustedes no les corresponden. En el eje de las Y vamos a tener la intensidad de señal, es decir, el brillo que tiene, mayor o menor. Y estamos comparando aquí dos tejidos. Un tejido en la curva azul y otro tejido en la curva roja. Si se fijan en los valores B de 0, que son los primeros, las moléculas prácticamente se pueden comportar de la misma manera, es decir, pueden tener alta señal. Pero conforme aumentamos el B de 1000, o el valor de B, mejor dicho, encontramos que las imágenes, las lesiones que tengan verdadera restricción van a tener una alta señal por secuencia de difusión, de tal manera que está representado en la curva roja como las moléculas de agua que se encuentran restringidas en su movimiento van a mostrar una intensidad mayor que las moléculas de agua que se encuentran móviles o que tienen difusión facilitada. Ya habíamos explicado un poco acerca de esto. En esta diapositiva les recuerdo la evaluación cuantitativa que se expresa en
centímetros sobre segundo. En esta diapositiva reafirmo cómo es que se evalúa la difusión cuantitativa a través de la medición de un ROI y expresado en valores de centímetros sobre segundo. Esto lo hacemos nosotros y ustedes únicamente tienen que ver la expresión numérica. Por ahí se comenta que el valor medio o central es de 1. Cuando ese valor se reduce es porque tiene mayor restricción y cuando ese valor está por arriba de 1 tiene más movimiento, es decir, puede tener difusión facilitada. Ya para terminar, quiero mostrarles las entidades que muy comúnmente se aplica esta secuencia de difusión. En esta diapositiva de aplicaciones más importantes en neuroradiología, trato de expresar las más comunes y las más utilizadas y donde mayor aplicación tiene. La primera, encefalopatía hipóxico-isquémica, por supuesto la enfermedad vascular cerebral en el adulto, por supuesto las enfermedades infecciosas del encéfalo, en etapas tempranas, en etapas tardías. La esclerosis múltiple es otra de las entidades que se utiliza mucho esta secuencia. Los tumores, por supuesto, está más que demostrada la utilidad que tiene, ya lo vimos en principio por ese comportamiento en el número de las células. Los quistes aracnoideos, ya lo veremos en las aplicaciones clínicas. No sirve la difusión para hacer el diagnóstico de quiste aracnoideo, pero sí sirve para hacer diagnósticos diferenciales con este, y ya lo veremos en los ejemplos. Y por supuesto, trastornos isquémicos o trastornos desmielinizantes como el síndrome de desmielinización osmótica. Y por supuesto, recordar que también la hemorragia temprana tiene restricción en difusión. Hemos llegado al final de esta primera parte de la secuencia de difusión. Espero que haya quedado claro. Recuerden, trato de expresarles con la mayor facilidad en términos para que ustedes puedan entender la aplicación de esta secuencia de difusión. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, con gusto me lo pueden hacer saber en la barrita de comentarios y estaré yo siempre listo para contestarles. Les mando un saludo de mi corazón resonante. Adiós.